La llamaron criminal, pero ella era solo una niña de alma fina, cruzando la frontera con los pies heridos y el corazón hecho de papel. No traía equipaje, ni pasaporte, solo una camiseta vieja y un susurro de esperanza escondido bajo el ombligo. El desierto no perdona, el sol arde sin remordimiento y el silencio de la madrugada grita más que 1000 patrullas. Tenía 17, pero sus ojos ya conocían la renuncia, el hambre, la pérdida y ese tipo de soledad que te parte en dos sin que nadie lo note. Había caminado 3 días sin agua. El último sorbo se lo dio a su vientre. «Por ti, mi amor, por ti cruzo el infierno», susurró, mientras las piedras le abrían las plantas de los pies. Los coyotes la dejaron atrás. «No sirves embarazada», dijeron, pero ella siguió, porque una madre no se detiene. Ni cuando sangra, ni cuando reza con la boca seca, ni cuando el mundo le niega hasta el nombre. Ella no hablaba inglés, no conocía las leyes, pero conocía el amor, y eso fue todo lo que llevó cuando el bebé vino al mundo en la oscuridad de un baño abandonado, con los sollozos cubiertos por el rugido lejano de un tren de carga. Lo envolvió en su camiseta, esa misma que usaba desde Honduras, y cantó bajito, una vieja canción que su abuela le cantaba para espantar el miedo. «Duerme, mi niño, duerme, mi flor, que aunque el mundo nos olvide, yo te abrazo con mi voz». Pero la voz no bastaba, no cuando el frío entraba por las paredes rotas, no cuando las sirenas empezaron a acercarse. Fue entonces que tomó la decisión más cruel y más valiente de su vida. Se levantó, abrió la puerta, y con las manos temblando, lo dejó sobre un banco, con la camiseta como cuna y una nota escrita en sangre seca. «Perdóname, sálvalo tú, yo ya no tengo fuerza. Si alguna vez te sentiste olvidada o culpable solo por intentar sobrevivir, quédate conmigo». Esta historia no nació para ser bonita, nació para ser contada. El banco era frío, de metal oxidado, escondido detrás de una estación de autobuses que ya no funcionaba. Nadie lo había limpiado en años, pero esa noche fue altar y fue tumba. El bebé no lloró, ni cuando la lluvia empezó a caer, ni cuando las luces de los helicópteros rompieron la oscuridad. Quizás porque sentía su ausencia, o porque entendía, en su inocencia, que a veces el silencio es la única forma de resistencia. La encontraron 3 cuadras después, descalza, con sangre entre las piernas y la mirada perdida, como si ya no viviera en este mundo. «¿No hablas inglés, verdad?», le gritó el agente. Ella bajó los ojos, no por miedo, sino por cansancio. La tiraron al suelo, las esposas cortaron su piel, y la Biblia que llevaba en la bolsa cayó al barro. Una mujer policía la recogió, la miró, y por un segundo pareció querer decir algo, pero no lo hizo. Porque en este país, el silencio a veces es más cómodo que la compasión. 3 días después, en un tribunal frío como el banco donde dejó a su hijo, la sentaron frente a una jueza blanca, cabello perfectamente planchado, ojos sin pestañear. La sala estaba vacía, solo un traductor mal pagado y un abogado público con más carpetas que tiempo. La jueza la miró como si ya supiera todo, como si fuera basura, como si haber nacido del lado equivocado del mapa fuera suficiente para condenarla. Y entonces, con la voz helada, pronunció la frase que le rompería el alma para siempre: «Usted no merece llamarse madre». Y en ese instante, algo en ella cambió. No gritó, no lloró, solo cerró los ojos y empezó a orar en silencio. La celda olía a metal y a olvido. 4 paredes grises, una luz que nunca se apagaba y un catre tan delgado que ni el dolor cabía derecho. Ella no tenía nombre para los guardias, solo un número, marcado con tinta en un cartón colgado al cuello. La Biblia estaba con ella, mojada, sucia, pero aún viva entre sus dedos. Ese libro era su único espejo, la única voz que no la juzgaba, que no la llamaba inmigrante ilegal, sino hija,
A veces rezaba bajito, pero otras veces solo cerraba los ojos y escuchaba el eco de su hijo, llorando en alguna parte del mundo, o tal vez el eco era suyo, porque a veces el alma grita, aunque la boca no lo diga. Una noche, otra mujer llegó a la celda vecina. Tenía los brazos llenos de moretones y una historia que no quiso contar. Solo dijo una frase mientras ambas compartían el pan duro del almuerzo. Aquí adentro, lo que más se pudre es la esperanza. Pero ella no respondió, porque esa noche había tenido un sueño que la mantendría viva. Soñó con su hijo, ya grande, vestido de blanco, sano, sonriendo, y en sus manos una carta, sellada, con su nombre escrito en letras torcidas, pero firmes. No sabía qué decía esa carta, pero al despertar supo que tenía que sobrevivir hasta leerla. Y fue justo ese mismo día cuando la puerta de la celda se abrió y una mujer con gafas oscuras entró, sin sonreír, sin mirar. Solo le dijo: «La jueza quiere verla de nuevo». La llevaron sin aviso, sin peine, sin espejo, con las manos esposadas y el alma en carne viva. El tribunal era el mismo, pero algo había cambiado. Ya no era una sala, era un altar para el castigo. Un teatro donde todos fingían justicia, pero nadie escuchaba la verdad. El abogado no estaba. Renunció ayer, dijeron, y el nuevo ni siquiera la saludó. La jueza seguía impecable, lápiz labial sin errores, mirada afilada como navaja. «Tiene usted una segunda audiencia, pero no crea que eso significa misericordia», dijo la mujer, mientras ajustaba sus papeles con manos frías. Un funcionario leyó la lista de cargos: cruzar la frontera sin documentación, poner en peligro a un menor, abandono. Ella apretó los puños, no para defenderse, sino para no derrumbarse, porque hay dolores que no se explican con palabras, y fue entonces que la jueza dejó caer la frase que desgarró el aire: «Ustedes siempre huyen de sus responsabilidades. Siempre dejan a alguien atrás, nunca miran para atrás». Pero ella sí miró. Cada noche, cada oración, cada fragmento de sueño era para él. La sala quedó en silencio, hasta que una voz temblorosa rompió el hielo. No era ella, no era el abogado, era alguien del fondo. Una mujer, pelo recogido, carpeta apretada contra el pecho. «Su señoría», dijo la voz, «yo fui la asistente social que encontró al bebé, y tengo algo que usted no vio». La asistente social temblaba, pero no retrocedió. Sacó de su cartera una bolsa plástica, transparente, amarillenta por los años, sellada con cinta. Adentro, una camiseta manchada, un papel arrugado y un crucifijo pequeño, hecho con palitos de helado. El silencio cayó sobre la sala como una nube espesa. Nadie respiraba, ni siquiera la jueza. Cuando encontré al bebé, estaba limpio, envuelto con cuidado, con esta camiseta como manta y este papel junto a su pecho. Abrió la nota, las palabras escritas en sangre seca, pequeñas, pero con un peso que ni la ley puede sostener. Decía: «Perdóname, sálvalo tú, yo ya no tengo fuerza». La jueza no habló, ni parpadeó, pero sus dedos apretaban los brazos de su silla, como quien oye algo que no quiere aceptar. Ella no abandonó. Ella se quedó hasta escuchar las sirenas, hasta asegurarse de que alguien llegaría antes que el frío. La madre no dijo nada, no levantó la cara, pero una lágrima bajó sin pedir permiso. No por tristeza, sino porque por fin alguien estaba diciendo la verdad. La jueza pidió un receso, frunció el ceño y salió, pero antes, la asistente social dejó otro sobre la mesa. Esto llegó por correo, del hogar donde está el niño. Era un sobre pequeño, hecho a mano, sellado con cinta adhesiva color cielo, y en la esquina, escrito con letras torcidas, decía: «Para mi mamá». La jueza sostuvo el sobre como si quemara, lo abrió despacio, como quien sabe que adentro hay algo más que palabras.
La carta estaba escrita con crayones, las letras bailaban, las frases no siempre tenían sentido, pero el mensaje era claro como el día. Hola mamá, gracias por dejarme vivo. Te perdono si tuviste miedo. Yo también tengo. Pero la señora aquí me canta y a veces dice que tú vendrás. El papel tenía dibujos, un corazón con alas, dos manos que se tocaban y un cielo lleno de estrellas de papel. La jueza lo leyó en silencio, la sala entera, esperando su respiración, pero ella no dijo nada. Cerró la carta, miró a la madre, y por primera vez no vio una acusada. Vio una mujer, rota, sola, pero de pie. Necesito tiempo para revisar esto, dijo. La audiencia se suspendió. La madre fue llevada de nuevo a su celda. Pero mientras caminaba por el pasillo, alguien la miró desde la sombra, alguien con uniforme y un celular escondido en el bolsillo, grabando todo. Hay miradas que parecen vacías, pero esconden tormentas, y hay oídos que nunca fueron sordos, solo tenían miedo. Él era un guardia más, otro uniforme, otro rostro endurecido por el sistema. Nadie sabía su nombre, pero todos lo llamaban Sombra, porque nunca hablaba, nunca sonreía, nunca se quejaba, solo observaba, con una tristeza escondida que venía de lejos. Aquella tarde escuchó la audiencia desde el pasillo y por primera vez algo en su pecho se movió. La carta del niño, la camiseta vieja, la voz temblorosa de la asistente social. Todo eso lo golpeó como un trueno, porque él también era hijo de una mujer que cruzó la frontera, una mujer que murió sin ser escuchada, sin recibir perdón, sin dejar carta. Esa noche, en su turno, caminó por el pasillo de las celdas con pasos lentos. Se detuvo frente a ella, la mujer de la que todos hablaban, la que no gritaba, la que solo rezaba. Ella estaba sentada en el suelo, leyendo la Biblia con los labios secos, como si cada versículo fuera un pedazo de pan. El guardia no dijo nada, solo dejó algo sobre el suelo, un sobre doblado, con una nota escrita a mano. Tengo una grabación. La jueza dijo algo que no debía decir. Si te atreves, puedo ayudarte. Ella levantó la mirada, por primera vez, y él desvió los ojos, porque sabía que, desde ese instante, su silencio ya no lo protegería. Hay palabras que matan, y hay palabras que, al ser grabadas, resucitan la justicia. La cinta era breve, 42 segundos, grabada en secreto, con el celular pegado al pecho del guardia en la primera audiencia. La frase era clara, dicha sin titubeo, con la frialdad de quien cree que está por encima del bien y del mal. Estas mujeres son todas iguales. Tienen hijos para manipular el sistema y luego los dejan como animales. Esa voz era de ella, la jueza, impecable por fuera, pero podrida por dentro. La cinta se guardó en una tarjeta SD y fue enviada por correo desde una oficina escondida a una abogada que peleaba por casos imposibles, una mujer afroamericana con trenzas hasta la cintura y una furia contenida en los ojos. Cuando escuchó la grabación no dijo nada, solo levantó el teléfono y pidió una reapertura urgente del caso. Mientras tanto, en la celda ella seguía esperando, sin saber que, por primera vez, alguien corría por ella. La asistente social volvió a visitarla, esta vez con un brillo en los ojos. Hay algo que está cambiando. Tal vez tengas una segunda oportunidad. Ella no respondió, pero apretó la Biblia contra el pecho, como si su hijo estuviera allí. Esa noche soñó con el banco de metal, pero esta vez no estaba vacío. Estaba ella, sentada, con el niño en brazos, cantando bajito, mientras el sol salía. Pero justo cuando el niño abría los ojos, un guardia golpeó los barrotes de la celda. «Audiencia urgente, prepárate». El tribunal estaba lleno, algo que nunca pasaba. Periodistas, activistas, estudiantes de derecho con libretas abiertas, como si fueran a presenciar un juicio histórico. Y era cierto, porque ese día la verdad tenía cita con la justicia.
Ella entró escoltada, aún con el uniforme beige de prisión, aún con los tobillos marcados por las cadenas, pero algo en su mirada había cambiado. No era una mujer vencida, era una madre de pie. Del otro lado del vidrio, la nueva abogada ya estaba sentada, serena, firme, con la grabación sobre la mesa y una carpeta llena de silencios rotos. La jueza llegó tarde, y cuando entró, el murmullo en la sala se apagó. Nadie la saludó, nadie se levantó, porque todos sabían que esa toga estaba manchada. La audiencia comenzó, y la grabación fue lo primero. El audio llenó el aire como veneno, las palabras racistas, la deshumanización, y al final, el silencio. Un silencio tan profundo que se escuchaba la respiración de los fantasmas del sistema. La jueza intentó hablar, explicar, justificar, pero ya no había espacio para eso. Solo quedó el rostro sin máscara, el rostro que por años había condenado a mujeres como ella, sin escucharlas, sin verlas. La abogada se levantó y con una voz tranquila dijo: «Solicito la anulación inmediata de la sentencia y que se revise la conducta de su señoría». La jueza la miró, pero no respondió, porque cuando la verdad entra por la puerta, la arrogancia se esconde. Y mientras todo eso ocurría, en la parte trasera de la sala, alguien sostenía un papel, un documento oficial, sellado, urgente. Era del centro de menores, y en la primera línea se leía: «El niño ha pedido ver a su madre». La noticia llegó como un rayo. El juez sustituto autorizó la visita, una sola, supervisada y sin contacto físico. Ella fue llevada a un cuarto blanco, con una mesa fría y un vidrio grueso entre ella y el mundo. Temblaba, pero no de miedo, temblaba como tiembla la tierra cuando algo sagrado se aproxima. Pasaron minutos, horas en su alma, y entonces la puerta se abrió. Era él, pequeño, con zapatos grandes y una camiseta azul celeste que alguien le había regalado. Traía algo en la mano, algo que sostenía con fuerza. Se sentó frente al vidrio y por unos segundos no dijo nada, solo la miró, con esos ojos que ya no eran del bebé que ella dejó, sino de un niño que había aprendido a esperar. «¿Tú eres mi mamá?», preguntó. Ella no pudo responder, la garganta no le obedecía, solo asintió, lenta, rota. El niño sacó el objeto que traía. Era el crucifijo, aquel hecho con palitos de helado que la asistente social había guardado. «Esto era tuyo, ¿verdad?». Ella apretó las manos contra el pecho. Y por fin las lágrimas salieron, no de dolor, sino de gratitud, porque a pesar de todo, el amor había sobrevivido. El niño sonrió y dijo algo más. «La señora dice que pronto podré abrazarte. ¿Eso es verdad?». Ella no quiso mentir, pero tampoco pudo romperle el alma, así que se acercó al vidrio, muy cerca, y apoyó la frente, como si ese frío separador fuera un altar. El niño hizo lo mismo, frente con frente, separados por el sistema, unidos por la sangre. Y en ese instante, la puerta se entreabrió. Una figura apareció. No era un guardia, no era una asistente, era alguien que ella no esperaba volver a ver. La puerta se abrió con un susurro que sonó como trueno, y allí estaba ella, con un pañuelo rojo en la cabeza y una carpeta en los brazos. La madre no la reconoció al principio, pero el corazón sí, porque hay presencias que el alma no olvida. Era la enfermera. La única que, en aquella noche sangrienta del parto, había limpiado al bebé con sus propias manos. La misma que había cantado bajito cuando el llanto no salía. No debería estar aquí, pero no podía quedarme callada. Se sentó frente al vidrio, junto a la trabajadora social, junto al niño, y sacó de su carpeta una copia del informe médico perdido, un documento que alguien había intentado desaparecer. Un papel sencillo, pero lleno de verdad. Ella no abandonó al niño, lo protegió, lo alimentó hasta el último momento, y pidió ayuda antes de dejarse caer. El niño miraba a las dos mujeres, sin entender del todo, pero sintiendo que algo estaba siendo reparado.
Y entonces la enfermera sacó una foto, borrosa, cansada, pero real. Era el momento exacto en que ella sostenía al bebé por primera vez. Ella, la madre, con la piel gris de tanto dolor, pero con los ojos llenos de luz. Esto es prueba, y esto es memoria. La abogada entró en la sala contigua, y al ver la foto, no dudó. Pidió audiencia extraordinaria, porque cuando el sistema borra la historia de una madre, alguien tiene que escribirla de nuevo. Y mientras todo esto ocurría, la jueza, suspendida, recibía una citación oficial por discriminación, abuso de poder y negligencia sistemática contra madres migrantes. Pero la madre no celebró, solo cerró los ojos y murmuró una oración, una que aprendió cuando niña: Dios, si un día me quitan todo, déjame al menos la verdad. El nuevo juez tenía la piel morena, los ojos cansados y una cruz pequeña colgando de su cuello. Pidió silencio y lo obtuvo. La madre fue llamada al estrado, esta vez sin esposas, sin uniforme de prisión, con su ropa vieja y la Biblia apretada entre las manos. La sala estaba llena otra vez, pero ahora con otras intenciones: periodistas, vecinas, organizaciones de derechos humanos. Incluso había mujeres con pañuelos blancos, con nombres escritos en tinta negra, nombres de otras madres que no llegaron tan lejos. El juez le habló con respeto, como si ya supiera todo, pero quisiera oírlo de su boca. Tiene derecho a guardar silencio, pero también a hablar. Ella tragó saliva, miró al público y luego al niño, sentado al fondo, con las manos entrelazadas. Entonces habló, con voz baja, pero firme, como quien ya no necesita defenderse, sino simplemente contar lo que vivió. Habló del camino, del desierto, de la noche del parto, del banco de metal, del miedo y del amor. Pero también habló de la dignidad, esa que le arrebataron, esa que tuvo que reconstruir con oración, silencio y espera. Cuando terminó, la sala estaba muda, no por shock, sino por reverencia, y el juez solo dijo una frase: a veces la justicia llega tarde, pero aún puede llegar. Miró a la fiscal, a la abogada y luego al niño. Este tribunal declara inválida la condena previa y reconoce la responsabilidad del Estado por el daño causado a esta mujer y a su hijo. Ella no lloró, no gritó, no cayó al suelo, solo se quedó ahí, de pie, entera, porque no todas las victorias hacen ruido. Algunas se parecen al silencio. Hay silencios que abren caminos, y hay puertas que, aunque nadie las vea, siguen entreabiertas, esperando que alguien vuelva a cruzarlas. El tribunal fue evacuado poco a poco. Los medios se fueron, los flashes se apagaron, pero ella se quedó sentada ahí, en la misma banca donde, horas antes, había sentido el peso de todas sus derrotas. Afuera llovía, una lluvia mansa, casi agradecida. El niño dormía sobre el hombro de la trabajadora social, y la enfermera del pañuelo rojo recogía sus papeles, como quien guarda fragmentos sagrados. Ella no tenía a dónde ir, no tenía casa, ni maleta, ni siquiera una dirección. Solo tenía a él y una pregunta: ¿cómo se empieza de nuevo cuando el mundo ya te dio por muerta? Fue entonces que la abogada se acercó y, sin decir mucho, le entregó una carpeta marrón, documentos, certificados y algo más, una llave. Es pequeña, pero abre una puerta que no se cerró del todo. Ella la tomó con manos temblorosas, no por miedo, sino por memoria. La dirección estaba escrita a mano: una habitación en una casa de acogida, en un barrio olvidado, donde las mujeres esperan justicia sin tener que rogar por ella. La trabajadora social le entregó al niño. Él despertó justo a tiempo para abrazarla, y esta vez no hubo vidrio, ni distancia, solo piel con piel, corazón con corazón. Caminaron bajo la lluvia, sin paraguas, sin premura, y al llegar a la casa abrieron la puerta con aquella llave, y lo primero que vieron fue una mesa con 2 platos, una lámpara encendida y un crucifijo de madera en la pared. El niño se sentó en el suelo, ella también, no por cansancio, sino porque no sabía cómo llenar tanto espacio. Pero él
La miró y dijo, «Aquí no hay policías». Ella sonrió. Por primera vez, sin culpa. Pasaron los días, y con ellos, las cicatrices empezaron a secarse. No del todo, pero lo suficiente para que el alma respirara. Recibió un permiso de trabajo temporal. Se inscribió en clases de español y costura. Volvió a escribir su nombre, con letra temblorosa, pero con dignidad. El niño empezó terapia. No hablaba mucho, pero cada vez que dibujaba, ella veía algo nuevo, un sol más grande, una casa con ventanas, una madre que ya no lloraba. Una tarde, la enfermera volvió a visitarlos. Llevó frutas y un vestido hecho a mano para ella. «No estás sola», le dijo antes de irse, y esa frase la siguió como un eco, porque cuando la dignidad empieza a volver, ya no se detiene, pero el mundo no olvida tan fácil. Un reportaje salió en la televisión, con su foto, con su historia. Algunos la llamaron valiente, otros peligro para el país. Y fue entonces, una noche sin estrellas, que tocaron la puerta. 3 golpes, fuertes, secos. Ella se levantó despacio, con el niño aferrado a su falda, y al abrir, lo vio. Era su padre, el hombre que la había expulsado de casa cuando supo que estaba embarazada, el que dijo que una hija que se dejaba tocar por un hombre ya no era suya. Estaba más viejo, más bajo, más quebrado. «Te vi en la televisión», dijo, «y recordé que aún no sé cómo pedirte perdón». Ella no dijo nada, solo lo miró, y en ese silencio, él entendió. Le entregó una bolsa con pan y un papel doblado. «Es el nombre de tu madre. Murió el año pasado. Quiso buscarte. Nunca supo cómo». La puerta quedó entreabierta, y por primera vez, ella no sintió la necesidad de cerrarla, porque había algo más fuerte que la herida, el derecho de no repetirla. Pero esa misma noche, en una oficina del Estado, una mujer firmaba un nuevo documento, uno que pondría en peligro todo lo que ella había reconstruido, una revisión de su estatus migratorio, un proceso silencioso, legal, letal, una forma fría de decirle que su lugar aún no era aquí. El sol parecía el mismo, pero algo en el aire había cambiado, una tensión fina, como esas telarañas invisibles que se sienten antes de la tormenta. Ella lo sabía, lo sentía en los huesos, en la espalda, en el silencio de las llamadas perdidas. Todo había empezado de nuevo, pero el sistema no olvida. Y cuando no puede derrotarte de frente, te ataca por los bordes. Una carta llegó una mañana, sin remitente, solo el logo del gobierno, y dentro un documento seco, frío, lleno de palabras difíciles, pero con un mensaje muy claro. Su estatus migratorio está en revisión. Debe comparecer ante las autoridades de inmigración en un plazo de 15 días. Ella se quedó quieta, el papel en las manos, el niño jugando al fondo, la lámpara encendida, el crucifijo en la pared. El mundo se volvió a detener, porque cuando eres migrante, cuando no tienes papeles ni apellido validado por las instituciones, tú misma puedes ser revocada, como si fueras una carta mal escrita. Corrió donde la abogada, pero la respuesta fue la misma. «No tenemos garantías, pueden deportarte, aunque el caso penal haya sido anulado». El niño la vio llorar esa noche, y no preguntó. Solo se sentó a su lado y puso su cabeza sobre su muslo. Ella no lloraba por miedo, lloraba por impotencia, por saber que había hecho todo bien, y aún así el abismo se abría otra vez. «¿Nos van a separar?», preguntó él. Ella no respondió, no sabía cómo. En la siguiente semana, cada puerta que se cerraba sonaba como una celda, cada sirena en la calle hacía que su corazón se apretara. Volvió a soñar con el banco, pero esta vez estaba ella acostada allí, sola, envuelta en la misma camiseta, y el niño, del otro lado, gritando sin voz. Entonces tomó una decisión, voluntaria, irracional, valiente. Fue al centro de inmigración, con su Biblia en la mano y el niño tomado del brazo. La sala era blanca,
demasiado blanca, como si la limpieza escondiera el daño. Un agente la recibió, frío, con cara de quien ya ha visto demasiadas madres quebrarse. Ella extendió los papeles, explicó todo, mostró la sentencia anulada, el informe médico, la carta del niño, y luego dijo: «No vengo a pedir permiso, vengo a decir la verdad, y si eso no basta, entonces háganlo ahora, pero háganlo delante de mi hijo». El agente la miró, después miró al niño, luego al crucifijo que colgaba en su cuello. Nadie habló, nadie lloró, solo hubo un suspiro y una frase: «Tomen asiento, hay algo que deben ver». Los llevó a una sala, pequeña, con un monitor, y allí reprodujo una grabación. Era la cámara del tribunal, una parte que no había salido en los medios, donde la jueza suspendida, al salir en silencio, había dicho algo a su asistente legal: «No importa lo que hagan, esas mujeres siempre vuelven. Son como ratas, cruzan, se reproducen y se victimizan». La grabación no tenía autorización oficial, pero alguien del sistema la había guardado. El agente pausó el video, miró a la madre. «Con esto podemos iniciar un proceso de protección humanitaria. No será rápido, ni fácil, pero mientras se tramita, usted y su hijo podrán quedarse». Ella no entendió al principio. El niño la abrazó, y por primera vez sus rodillas tocaron el suelo. No por derrota, sino por gratitud. No era libertad, no era ciudadanía, pero era una puerta, otra más. Y esta vez, ella estaba lista para cruzarla. Esa noche volvieron a casa caminando, bajo una luna redonda, silenciosa, testigo de todo. La trabajadora social los esperaba con comida caliente, y la enfermera del pañuelo rojo había dejado flores en la mesa. No dijo su nombre, solo dejó un papel con una frase: «Cuando el sistema falla, la comunidad cuida». Ella guardó ese papel entre las páginas de su Biblia, junto a la carta del niño, y a la nota escrita con sangre seca. El niño durmió abrazado a su cintura, y en la madrugada, ella abrió la ventana y dejó que el viento entrara, porque por primera vez en años, el aire no dolía. Pero justo antes de cerrar la ventana, vio algo en el cielo, una figura, oscura, familiar, una mujer, con una maleta y una camiseta vieja en la mano. La reconoció, aunque nunca la había visto. Era ella misma, de antes, la que cruzó la frontera sin nombre. Y por fin, esa mujer sonrió. La historia no terminó, porque las historias así no terminan, se transforman. Se levantan en otras madres, en otros hijos, en otras noches donde nadie escucha, pero alguien resiste. Ella no volvió a ser invisible, pero tampoco quiso ser famosa. Solo quería algo simple, algo que nunca tuvo: el derecho a vivir, sin tener que justificar su existencia. Pasaron los meses. El niño aprendió a leer, y cada noche, antes de dormir, le pedía que repitiera esa oración que ella misma inventó cuando no tenía fuerzas: «Dios, si un día me quitan todo, déjame al menos la verdad». Ella trabajaba en una lavandería, manos cansadas, ropa ajena, pero el alma limpia como nunca. Los documentos llegaron un día de abril, con olor a tinta fresca y esperanza acumulada. «Permiso humanitario aprobado por causas excepcionales», decía el encabezado. Ella no celebró con gritos, no llamó a nadie, solo se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, y dejó que las lágrimas hicieran el resto. El niño fue creciendo, y con él, la historia. Un periodista lo entrevistó para un documental escolar, y le preguntó: «¿Qué quieres ser cuando seas grande?». Él respondió: «Quiero ser alguien que no se olvide de las mamás que cruzan descalzas». La jueza fue destituida, pero no encarcelada, porque este mundo a veces condena al inocente y perdona al que mancha con guantes blancos. Pero ella no pidió venganza, no escribió cartas, no grabó videos, solo siguió viviendo, porque a veces seguir respirando es la forma más pura de justicia. Una tarde, mientras tendía ropa en el patio, una vecina nueva se le acercó, piel oscura,
acento distinto, bebé en brazos. ¿Tú eres la mujer del banco?, preguntó bajito. Ella asintió, sin orgullo, sin vergüenza. La vecina la abrazó y dijo: «Gracias por no rendirte. Yo también estoy cruzando». El crucifijo de palitos de helado aún cuelga en la pared, a veces torcido, a veces en sombra, pero firme, porque, aunque muchos intentaron borrarla, ella encontró otra forma de existir. No en tribunales, no en titulares, sino en cada mujer que decide quedarse de pie aunque el mundo le dé la espalda, porque su historia voló, no como grito, sino como susurro, un viento suave que se cuela por las rendijas y acaricia los oídos de quien ha sufrido en silencio. Trancaron ella detrás de las rejas, pensando que eso apagaría su voz, pero la historia encontró otro camino para volar por los cielos de papel, hasta tocar corazones como el tuyo. Si esta historia tocó algo ahí dentro, deja un comentario. Compártela con quien necesita escucharla, porque hay verdades que no se gritan, se susurran, hasta que el mundo entero comience a escuchar. Pastor Elijah.